Taller de lectura y redacción 2. Bloque 6. Textos recreativos. Funciones y características. ¿Qué es lo primero que debes saber? Los textos recreativos se clasifican en populares y literarios. Los populares se refiere a los chistes, refranes, dichos, canciones, historietas a cómics, adivinanzas. Mientras que los literarios son narrativos y líricos. ¿De qué manera la función emotiva y poética posibilitan la creatividad? Empecemos por definir qué es la función emotiva. Es la función que permite al emisor transmitir sus sentimientos y emociones, haciendo uso de entonación exclamativa o interrogativa, uso de pronombres y formas verbales en primera persona. Sin embargo, tenemos que hacer énfasis en esta función permite al emisor transmitir sus sentimientos y emociones. Para comprender mejor las funciones del lenguaje, específicamente la función emotiva y poética, vamos a ubicarlas en el circuito de la comunicación de Roman Jakobson. Tenemos aquí el emisor, quien es también conocido como el destinador, y aquí se encuentra en él la función emotiva. En este caso aquí vemos que seríamos nosotros los autores que escribimos, o el autor, el escritor, que escribe el cuento, ya sea un texto popular o ya sea que escribiera un texto literario. Y tenemos acá el receptor, conocido también como el destinatario. Y aquí la función sería conativa, pero también nosotros la conocemos como apelativa, es decir, a quien vamos a influir o en quien quiere influir con su texto el autor. Pero vamos a centrarnos en el emisor y en el mensaje, que son las dos funciones del lenguaje que predominan en los textos recreativos. El destinador, es decir, el emisor, y el mensaje. Aquí tenemos unos ejemplos de la función emotiva. ¡Ay, qué dolor de estómago! ¡Hola, qué gusto de verte! ¡Qué rica quedó la comida! Significa que la función emotiva habla acerca de las emociones, y por eso en estos textos recreativos, en literarios o populares, vamos a encontrar situaciones de la vida cotidiana donde los autores se refieren a cómo se sienten, cuáles son las perspectivas con que ven el mundo que los rodea. Siempre el texto va a tener la característica de cómo estaba el estado de ánimo del escritor, el autor, o cuál era la manera en que él se encontraba al momento de escribir, o también se refiere a la intención comunicativa para hacer sentir mejor al lector. ¿Qué se entiende por textos recreativos? Bien, son aquellos que entretienen y deleitan al lector. Sus autores han vivido y observado situaciones que los han conmovido y los han llevado a recrearlas. Nuevamente vemos aquí como el emisor siempre tiene algo que contar, siempre tiene algo que decir. Y nos vamos a centrar en sus características externas e internas.
Las características externas se refiere a la prosa, verso y diálogo, mientras que las internas habla acerca de los géneros, como narrativo, poético y dramático. En otras palabras, las características externas quiere decir acerca de la estructura del texto, si está en prosa, en verso o en diálogo, mientras que las características internas nos habla acerca de qué trata el texto, la trama. ¿Cómo se clasifican? Los textos recreativos se dividen en populares y literarios. Los textos recreativos populares tienen una serie de textos representativos, como los chistes, refranes, dichos, entre otros más. Mientras tanto, los textos recreativos literarios contienen dos grandes géneros literarios, como lo son el narrativo y lírico. Es por eso que es muy importante prestar mucha atención, ya que cada género contiene sus propios subgéneros, es decir, categorías narrativas y categorías líricas. Los textos recreativos literarios que se clasifican en narrativos y líricos también tienen una agrupación de subgéneros literarios. Como los narrativos, se agrupan cuento, microrrelato, novela, ensayo, fábula, mito, leyenda, etc. Por su parte, el género lírico, es decir, los poemas, que pueden estar escritos poema en prosa, en verso o en verso libre. El verso es el que rima. El verso libre es el que no rima, incluso no se sujeta a una métrica, a una medida silábica. Y la poesía en prosa son los que no están escritos en verso, sino en párrafos. Y así pueden tener sus textos representativos en subgéneros líricos como el himno o los himnos, oda, calaveritas, elegía, sonetos, bucólica, madrigal, égloga, etc. Tenemos también aquí cuál es la intención de los textos recreativos. Son aquellos textos cuya finalidad es divertir, alegrar o deleitar. Pueden ser orales o escritos y utilizar imágenes, viñetas y fotografías. ¿En qué situaciones de la vida cotidiana puedes emplear tu conocimiento sobre los textos recreativos? ¿En qué situaciones de la vida cotidiana puedes emplear tu conocimiento sobre los textos recreativos? En competencias para la vida, es decir, leer para la vida, porque te hace más culto, mejora tu ortografía, te hace más reflexivo, amplía tu vocabulario, previene el Alzheimer, te hace más elocuente, es decir, facilidad de palabra para hablar en público, entrena tu mente, incrementa tu imaginación, entre muchos beneficios más. Ahora ya sabes, el poema es un texto recreativo y su clasificación es literario. Feliz lectura.